Cordial saludo, mi nombre es Lady Carolina Guita Bedoya, soy estudiante de la Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Para la tarea 4 del curso de Imagenología Convencionales voy a hablar un poco sobre las órbitas craneales. En las órbitas craneales tenemos varias proyecciones radiológicas. Una de ellas es la parietoacantial o método Waters. Para esto utilizamos un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central de esta proyección se dirige perpendicular a salir por el acantión. El diagnóstico de órbitas es la orbitopatía tiroidea, tumores orbitales, fracturas orbitales, neuritis óptica. La posición del paciente para esta proyección se debe encontrar en decúbito prono en la mesa. Esta proyección también se puede tomar en buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara y entran en contacto con la mesa o con el buquimural. La posición de la estructura, el eje longitudinal del cráneo del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Mentón y punta de la nariz en contacto con la mesa o buquimural, acantión en la cruz del buquimural o sobre la línea media de la mesa. Los criterios de evaluación para esta proyección es que la región petrosa debe de ir por debajo de los senos maxilares. La distancia entre los rebordes laterales orbitarios y los rebordes laterales del cráneo, simétrica en ambos lados. Los huesos de la cara sin rotación, las órbitas totalmente despejadas, la pirámide nasal y el tejido blando. Estas son las estructuras anatómicas que se deben observar en esta proyección. Tenemos la fotografía de autoría propia, de donde simulamos de cómo debe ir el paciente, la posición del paciente, y tenemos la imagen radiológica de esta proyección. La otra proyección es la PA axial o método Caldwell. En esta utilizamos un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central debe ir con una angulación podálica de 30 grados saliendo por el centro de los pisos orbitarios. En esta tenemos el mismo diagnóstico de órbitas. La posición del paciente debe estar en decúbito prono en la mesa. Esta proyección también se puede tomar en el buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara y entran en contacto con la mesa o con el buquimural. Bueno, la posición de la estructura, el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buqui. Frente y punta de la nariz en contacto con la mesa o buquimural, boca cerrada. Bueno, las estructuras anatómicas que se deben de observar en esta proyección es la región petrosa, proyectada por debajo de los pisos orbitarios. La distancia entre los rebordes laterales orbitarios y los bordes laterales del cráneo, simétrica en ambos lados. Los huesos de la cara sin rotación. Las celdillas aéreas hemoidales anteriores, las órbitas totalmente despejadas y el tejido blando. Como podemos observar, tenemos una fotografía de autoría propia, donde podemos ver cómo simulamos la posición del paciente y tenemos la imagen radiológica de esta proyección. Por último, tenemos la proyección, la proyección oblicua orbitoparietal o método RESE. En esta proyección utilizamos un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo o a lo ancho. El rayo central debe ir perpendicular al canto externo de la órbita más alejada de la mesa o del buquimural. Tenemos el mismo diagnóstico, la posición del paciente debe estar en decúbito supino en la mesa o en bipedestación en buquimural. Bueno, la posición de la estructura debe estar la órbita lesionada sobre la línea media de la mesa o en la cruz del buquimural,
se gira la cara del paciente para alejar la órbita a estudiar, de tal forma que el plano sagital de la cara forme un ángulo de 50 grados con respecto a la mesa o al mural, la línea acantiomeatal perpendicular a la mesa. Los criterios de evaluación para esta proyección es que se deben de ver claramente visibles la órbita totalmente despejada, el conducto óptico ubicado en el tercio inferior de la órbita hacia el reborde lateral, el conducto óptico visible en el extremo del reborde esfenoidal y el tejido blando. Estas son las estructuras anatómicas que se tienen que ver en esta proyección. Tenemos la fotografía de autoría propia de la posición del paciente en mesa y tenemos la imagen radiológica de la estructura anatómica estudiada. Muchas gracias.